Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar un proyecto nuevo, un estudio para hablar sobre la verdad absoluta de Dios, la verdad que Él nos dejó ya establecida y escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, ya en los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, como en los 27 libros que también componen el Nuevo Testamento, y entre todos los libros, los 66 libros, que es el número del verbo de Dios, el 66, componen la verdad absoluta de Dios, que nos ha revelado a nosotros, para que nosotros le conozcamos a Él, conozcamos los principios morales de bendición de parte de Él, como un mandato para la humanidad, sobre todo para aquellos que le conocemos en espíritu y en verdad y que queremos vivir conforme su voluntad para nosotros estar en bendición y conservar la herencia gratis que recibimos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero que en este tiempo, habiendo tantas doctrinas cristianas de mentira y religiones que aseguran ser la verdad, que desde el apóstol Pedro son la verdadera iglesia, y que todas las doctrinas que mencionan y que usan la Biblia para hablar que ellos son la verdad y que nada más ellos son la verdad, pues lamentablemente los que aseguren esto están equivocados. Porque la verdad absoluta es Jesucristo, y es el verbo que ha dejado su palabra escrita en la Biblia así, pero que no es de interpretación privada como lo dice el apóstol Pedro, sino que es de interpretación general. Es decir, cada hijo de Dios puede interpretar la Biblia a la luz del Espíritu Santo, porque el único que revela la verdad es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Él es el único que puede colocar la verdad en un espíritu humano. Él es el único que nos puede dar discernimiento espiritual, entendimiento espiritual, crecimiento espiritual, conocimiento profundo de los misterios del Padre y del Hijo, solamente el Espíritu Santo, no un ser humano. Ahora, que Él haya establecido ministerios en liderazgo como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros, como pastores, es una enorme bendición para la iglesia. Pero ellos solo son cuidadores de la sana doctrina, son ayudadores, son la ayuda idónea para el Espíritu Santo aquí en la tierra, para que los indoctos, los inconstantes, o sea, los que no oran siendo hijos de Dios y los que no leen la Biblia continuamente como hijos de Dios, ellos interpretan a su propia manera natural, porque el Espíritu Santo no está avivado en ellos, tienen sus propios entendimientos de la palabra, tienen sus propias interpretaciones. Por eso dice que no es privada, o sea, no es para que cada quien diga, yo tengo mi verdad y es diferente a la tuya, es pública. O sea, todo el pueblo de Dios, desde el más pequeño al más grande, entendemos las Escrituras por el Espíritu Santo. Entonces, por eso hay muchas doctrinas falsas, porque te prometen sacramentos para iniciar en la iniciación con Cristo una nueva vida, te prometen bautismos de bebés, te prometen confirmaciones a mediana adolescencia, te comprometen cosas que no son bíblicas, y que la vida de ellos sigue sin leer la Biblia, sin conocer los profundos misterios que el Espíritu Santo revela, y sobre todo sin cambiar en la vida de santidad, de gloria, de luz, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando estamos aquí abajo. Y vemos tantos errores, que las familias destruidas, que las familias en pleitos, en divisiones, en rencores, dentro de la misma iglesia, en envidia. Y esto sucede en todas las iglesias, porque los seres humanos somos también de carne, y en la carne mora el pecado. Entonces, los que no nos agarramos fuerte de Cristo, y los que no caminamos de la mano del Espíritu Santo, esforzándonos, porque es algo espiritual profundo, tenemos todavía las características del viejo ser antes de Cristo, si ya le conocemos. Entonces no damos un testimonio fiel de ser verdaderos hijos, y eso es para nuestra propia es para nuestra también propia condenación, porque entonces estamos dando fruto de que no iremos a la gloria con Él desde aquí. Ahora bien, pero hay muchas doctrinas donde dicen que son la verdad y aseguran y usan los textos bíblicos conforme puedan ellos hacer una unidad, según ellos, de algún tema doctrinal para asegurar sus dogmas, para sus enseñanzas, asegurando, por ejemplo, en la religión católica, aseguran que ellos son la iglesia verdadera que Cristo dejó en Pedro y en sus apóstoles. Pero si eso fuera así, entonces ¿por qué ellos no se han sometido a la palabra de Dios de Pedro y los apóstoles? ¿Por qué han tenido que meter nuevos apóstoles, nuevas palabras, nuevos papas, nuevos concilios, cambios que la iglesia necesitaba para tener controlado a sus seguidores?
para tener ellos en esperanzas, en ilusiones, en fantasías a sus seguidores que no tiene correspondencia de la verdad absoluta de Dios escrita en la Biblia. Porque para ellos no entienden lo espiritual de la revelación de la palabra. Cuando dice Pedro que no es de interpretación privada, está diciendo para que no diga uno, nosotros, yo tengo la verdad y solamente yo, que es lo que ellos han asumido, que la iglesia es la única que puede tener interpretación fiel de las escrituras. Y no es así. Porque la iglesia, hay miles que se dicen ser la iglesia, o hay cientos que dicen ser la iglesia verdadera, y muchos no lo son. Pero ¿cómo podemos nosotros distinguir la verdad? Primero tenemos que ir a la verdad que está escrita. Y ahí mismo Dios nos deja ejemplos y nos deja indicaciones y nos deja todos los indicios para que nosotros descubramos cómo es la verdad, cuál es la verdad y quiénes son los que viven conforme a esta verdad y quiénes no. Entonces, si nosotros seguimos la misma Biblia que nos orienta cómo es la verdad, quién es la verdad y cómo es la interpretación de ella y quiénes son los que realmente tienen fruto de esta verdad y viven conforme a esta verdad, entonces yo creo que si le voy a hacer caso a un hombre que me dice que él es el sucesor de Jesucristo, o que él es el sucesor de Pedro, o que él es o a un profeta que él es el sucesor de Isaías, o a gente que dicen que son Jesucristo mismo, pues lo mejor será que yo escuche al Espíritu Santo y que yo escuche la palabra viva y eficaz, que solamente hasta que yo me convierto a Cristo me doy cuenta que la palabra es viva, y que mucho antes de convertirme, aunque creía en Jesús y tenía religión, no conocía que era viva la palabra porque no actuaba en mí y porque no tenía un entendimiento sobrenatural espiritual en mí, hasta que Cristo entró en mí. Entonces, como yo descubrí que esa verdad es correcta, porque la vivo, pues lo declaro y lo declaramos aquellos que vivimos de eso. Pero los que no viven esta realidad siguen siempre lo que les enseñan sus líderes, lo que les enseñan sus iglesias, lo que les enseñan, que va contrario a la revelación bíblica, y por eso vemos el fruto. No hay santidad, no hay perdón, entre ellos mismos hay envidias, hay contiendas, hay pleitos, y como la mayoría de la humanidad sufrimos de esto, piensan que es normal. Piensan que las familias, aunque tengan a Jesús, es normal que se estén peleando, envidiando y avariciando, o que se estén matando unos a otros con palabras hirientes. Piensan que esto es normal, porque así son todos. No es normal y no es correcto. Es simple y sencillamente que están en una falsa doctrina y que no conocen la verdad. Es por eso que me doy en este estudio empezar una serie de videos, porque por tiempo es difícil ver todo esto en un solo video, en una sola presentación. Pero yo quisiera que me acompañaras y que viéramos los textos bíblicos, porque esa es la palabra de Dios y esa es la verdad de Dios, para que entendamos el corazón de Dios y la revelación de Dios que nos ha dejado, para que nosotros comprendamos que la verdad es solo Jesucristo, que la verdad Jesucristo mismo la ha dejado de herencia a nosotros en la Biblia, para que le conozcamos a Él, porque mismo Cristo dice que la vida eterna no es que yo diga, no es que me diga el Papa, no es que me diga mi apóstol o mi pastor, o no es que yo mismo lo declare, eso no es la vida eterna. Dice que la vida eterna es conocer al Dios Padre y conocer al Dios Hijo en espíritu y en verdad, y creerle a ellos, creerles en las cosas que Él nos va a estar revelando en el espíritu, y conforme esa verdad que nos revela día tras día, caminar por ella y en ella. Eso es la vida eterna. Si yo no le conozco a ellos dos, voy a estar creyendo que los santos me ayudan, voy a creer que la Virgen me ayuda, voy a creer que el Papa es el que me dice una oración y ya estoy salvo para siempre, o me saca de todo el pecado y secuelas del alma, de pecados de consecuencia, puras cosas que no son bíblicas, y me voy a creer todo porque es muy bonito. Pero mi vida sigue igual llena de pecado, llena de consecuencias y de tristezas por el pecado, lleno de problemas con las relaciones interpersonales con los demás, pensando que esto es normal y no lo es, no lo es. La intención es que veamos cuál es la verdad y no estemos esperanzados en falsas doctrinas que nos aseguran ser la verdad, cuando no lo son, aunque se defiendan con la misma Biblia, pero de una manera equivocada, que solamente lo podemos demostrar con la misma Biblia, porque la Biblia dice en el Salmo 119 que la suma de toda la palabra de Dios esa es la verdad. Es decir, yo no puedo sacar un texto de un libro y decir que esa es la verdad absoluta.
en un tema doctrinal de la ley moral de Dios para nosotros. Si yo voy a hablar de fornicación física o fornicación espiritual, yo tengo que revisar desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios me habla de ese tema. O del matrimonio, lo que Dios me habla desde Génesis hasta Apocalipsis de ese tema. O si voy a hablar de la educación de los padres a los hijos, o si voy a hablar de cómo debo respetar a mi gobierno y hasta dónde y cómo, ahí lo voy a encontrar. O si yo debo de ver cómo debo de honrar a mis padres, ahí lo voy a encontrar. Pero no voy a sacar un texto solo de Proverbios y voy a hacer una sola doctrina y voy a decir que esa es la pura verdad. No. Yo tengo que leer toda la Biblia, conocer y escudriñar toda la Biblia sobre un solo tema, y de ahí entiendo toda la suma de esa verdad, es la verdad de Dios. Toda la suma de esa palabra de todos los libros, y el hermoso milagro sobrenatural y poderoso es que todos los textos coinciden. A pesar que 40 hombres judíos diferentes escribieron la Biblia, inspirados por Dios, cuando nosotros juntamos todos los textos, todos coinciden, todos empatan y todos nos dan luz en todas las direcciones posibles sobre un tema, donde cubre la generalidad total del tema y no quedan ahí huecos donde queden dudas en alguna dirección sobre el mismo tema que no se haya cubierto con sabiduría de Dios y con revelación y entendimiento, para que nosotros no tengamos excusa y desviarnos en algún rinconcito que encontramos hueco en algún tema importante. Es por esto que debemos de conocer la Biblia, pero solo es posible si tenemos al Espíritu Santo. Mas aquellos que Dios nos ha puesto para predicar su verdad y enseñar su verdad por su misericordia y no lo merecíamos, por eso hacemos esta clase de estudios, que somos miles en el mundo, autorizados por Dios, probados por Dios para que se nos encomendase el Evangelio y enseñarlo en una sana doctrina, porque por Él somos juzgados y por Él somos aprobados y por Él somos enviados para dar estos estudios. La verdad es que solo Él puede confirmar en un corazón la verdad, y solamente Él puede revelar la verdad, como dice Cristo en los Evangelios, que Él solo puede revelar al Padre en un corazón y que el Padre solo puede revelar al Hijo en un corazón. Por eso cuando tenemos creencias que otras gentes del cielo nos ayudan, estamos en una ceguera espiritual y en una tiniebla espiritual, aunque haya espíritus de error que nos hagan sentir emociones, y aunque con nuestras uñas y nuestros dientes defendemos nuestras religiones, seguimos muertos en el pecado, que de nada nos sirvió haberla defendido. El hecho de que yo defienda mi religión cuando sé que estoy muerto en pecado, no quiere decir que un día voy a tener herencia con Dios porque defendí mi religión. No, yo debo de estar en santidad y defender el nombre de Jesucristo con mi vida, en la forma que vivo conforme lo dice la Biblia, que yo debo estar viviendo si estoy en la verdad, para entonces sí tener herencia con Él, y para entonces sí decir que estoy defendiendo la verdad de Él y no la mía. Pero si yo defiendo religiones hasta de manera impía, pues eso es todavía una señal más, que no sé ni quién es Dios, aunque hablen de Él, ni sé ni quién es su verdad, aunque yo diga conocer la Biblia, porque tiene que ser conforme el Espíritu Santo lo ha revelado y lo revela en cada generación a cada hijo. Vamos a empezar con el primer texto. En el libro de los Salmos, en el capítulo 100, en el verso 5, dice la palabra: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí quiero que enfaticemos y su verdad por todas las generaciones. Es decir, que la verdad de Dios no cambia en ningún tiempo de la humanidad ni cambiará. Lo que Él ha establecido como verdad es verdad desde el inicio de la creación de nosotros hasta el fin de esta tierra, y que empiece la nueva tierra, y permanecerá por siempre su verdad. Nunca va a cambiar. Ahora aquí resalta el Salmo que Él es el único que es bueno. Cristo Jesús mismo lo dice en los Evangelios cuando le dice el Maestro bueno, y Él les contesta: ¿por qué me dices bueno? El único que es bueno es Dios. Esto tiene mucha profundidad doctrinal, en donde implica que ningún ser humano se considere bueno, porque aunque seamos el ser humano más noble sobre la tierra, también cometemos pecados. No somos tan buenos. El único que es santo y que sí es bueno es Dios, y su misericordia es para siempre, porque siempre estamos cometiendo pecados y Él no nos paga como merecemos. Al contrario, nos envía a su Hijo para salvarnos
y nos envía su Espíritu para convertirnos, para hablarnos de su verdad, para que nosotros nos rindamos a Él y no tengamos que ir a condenación eterna. Su misericordia es siempre, Él espera que nos convirtamos a Cristo. Pero aquí lo destacable es que su verdad va a ser siempre, no hay cambios en ella. Y luego dice el Salmo 119 en el verso 142, tu justicia es justicia eterna, diciendo lo mismo, Él no cambia, y tu ley la verdad. Aquí nos aclara el salmista y nos aclara Dios que la verdad a la que Él se refiere es la ley moral de Dios, la ley moral. Muy bien, pero entonces, si su ley es la verdad, nos va a explicar en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 14, que la ley es espiritual, que nosotros como somos carne, estamos vendidos al pecado, o sea, todos cometemos pecado tarde o temprano en nuestra vida natural. Entonces, estamos vendidos a Él. Por eso necesitamos conocer la ley moral de Dios, que esa es su verdad, pero como es una palabra espiritual, necesitamos nosotros conocer al Espíritu Santo, conocer a Cristo, recibirlo, para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, en nuestro espíritu, y entonces tengamos ahora sí la bendición de entender la ley espiritual de Dios, de conocer al Dios vivo. Pero por eso también dice en el Salmo 78, verso 1, escucha, pueblo mío, mi ley, que estamos hablando que es espiritual, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Ya nos aclara más Dios que su ley son las palabras que Él ha sacado con su boca y la han escuchado los profetas y la han escrito como Él encargó a Moisés que escribiera en roca y que escribiera en libros todas las leyes morales que Él estableció desde Éxodo, desde Deuteronomio, desde Levítico, todas las leyes que han quedado morales hasta el día de hoy que serán eternas. Por eso mismo dice que las palabras de su boca proviene la ley, que ya nos aclaró en Romanos que es espiritual. Entonces estamos encerrando un tema de la verdad a través de diferentes versos, porque ya hablábamos que la verdad de Él es solo una, pero que está comprendida. Ahorita veremos el texto donde dice que la suma de todo su palabra es la única verdad. Entonces estamos sumando los textos para que nos lleven en la dirección correcta a qué se refiere con la ley, a qué se refiere con la verdad y a qué se refiere de dónde proviene, de su boca. O sea, sus palabras que quedaron escritas por sus hombres inspirados por Dios, esa es la ley moral de Dios y esa es la verdad. Y dice Isaías capítulo 2, verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, que es Jerusalén, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Escuchemos todos, por favor, hermanos y amigos, para que nadie te engañe ahorita que ellos son enviados por Dios para cambiar las cosas de la Biblia. Dios nos dejó desde los profetas como también desde los apóstoles de Cristo, que lo veremos más adelante, que solo la verdad Él la establecería con judíos, que Él solo la sacaría con hombres judíos, que son de donde viene la salvación, de los judíos, como dijo Cristo. Y no solo porque Él es la salvación misma, sino que a través de hombres de ahí, de su misma nación judía, dejaría escritos que Él después dispondría en qué siglo y de qué manera, como lo sabemos en el siglo 4 o 5, estaría establecida ya la Biblia completa. Pero que desde el Antiguo Pacto, todos los libros del Antiguo Testamento siempre los tuvo el pueblo de Dios, y de hecho los apóstoles usaban estos mismos libros del Antiguo Testamento, estos pergaminos, para enseñar también las nuevas revelaciones que ya tenemos en las cartas apostólicas, que son las únicas que son la verdad. Muy bien. Pero aquí nos confirma en este texto de Isaías 2:3, que también nos lo dice Apocalipsis, que en el tiempo del fin todas las naciones le van a llevar tributo a Jesucristo, la nueva Jerusalén, en el milenio de Cristo, que todos los pueblos que sobreviven de las 2/3 partes serán destruidos, pero la tercera parte que van a quedar vivo en las naciones que van a sobrevivir, van a ir cada año a Jerusalén a llevar ofrendas a Jesucristo y a Dios, que van a estar morando entre los hombres en ese tiempo. Muy bien. Y entonces aquí nos dice Isaías lo mismo, que todas las naciones van a ir al monte de Jehová, porque también hay otro verso que dice que en toda la tierra se iba a llenar del conocimiento de Dios, toda la tierra, que está hablando del milenio de Cristo, donde ya no habrá duda, ni habrá religiones, ni habrá creencias, ni habrá diferencias. Toda la humanidad sabrán que solo hay un Dios,
como ahorita lo sabemos solo los que tenemos el privilegio del Espíritu Santo y de la salvación de Jesucristo, por su misericordia. Pero aquellos que siguen defendiendo a su religión y se aferran a sus doctrinas, pero sus vidas no cambian, lamentablemente no conocen todavía la salvación ni a Dios. Dicen que vendrán muchos pueblos y que Dios les enseñará, para que aquí nos confirma también Dios en este texto, que el único que enseña la verdad y los caminos de Dios es Dios mismo. Léanlo aquí, no es la Iglesia Católica, no eran los sumos sacerdotes, no eran los sacerdotes. Ellos eran la ayuda idónea para ministrar, para corregir lo que el pueblo se pudiera desviar, que es lo mismo que ahorita están los ministerios al frente. Pero no es que no tengan interpretación propia, porque Dios mismo enseña su verdad, es el único que puede hacerlo. Por eso dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto está hablando que todos los libros que Dios iba a dejar como Biblia y como su palabra salen solamente de sus santos hombres judíos. Aquí lo está diciendo. Por eso dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿quiénes? La primera iglesia del primer siglo. En la comunión unos con otros, que ese es el testimonio de estar en la verdad, y en el partimiento del pan y en las oraciones, que eso es vital, parte del ser cristiano. Y como vemos aquí, el partimiento del pan, no la Eucaristía, el partimiento del pan, porque era hacer memoria de la destrucción del cuerpo de Cristo que se entregó por nosotros. Ese es el partimiento del pan, no andar comiendo a Dios a través de la harina, eso es mentira, o que la harina se convierta en carne y sangre, que Dios prohíbe que comamos carne y sangre humana, eso también es otra mentira. No, el partimiento del pan es un acto, es una figura para recordar lo que Él se destruyó en aquella cruz. Eso es la Santa Cena. Y en las oraciones, que es importante para que una iglesia viva y para que una persona viva en Cristo. Pero aquí la clave es lo que está diciendo allá, que solamente de Sión saldría la ley y solamente la palabra de Jehová de ahí. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, Dios no permitía que metieran nuevas doctrinas apóstoles nuevos. Que no metieran nuevas doctrinas apóstoles diferentes a Pedro, a Juan, a Pablo, a Santiago, a Jacobo, a los primeros apóstoles que estaban leyendo las cartas de estos apóstoles en todas las iglesias y el antiguo pacto que era de los profetas. Por eso en Efesios capítulo 2 verso 20 nos vuelve a confirmar Dios, no cualquiera, Dios nos confirma a través de la boca del apóstol Pablo, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que está diciendo, sobre lo que hemos escrito nada más Pedro, Juan, yo, Jacobo y Santiago, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, lo que hemos escrito en el Nuevo Testamento, nada más ese es el fundamento, y lo que han escrito Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas del Antiguo, Oseas, Miqueas, Sofonías, todos los Habacuc, todos los del Antiguo Testamento, los reyes, todo lo que está escrito en Salmos, dice, fundamento de los apóstoles y los profetas. Es donde se debe edificar la iglesia, no nuevos apóstoles del siglo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro que no, ni tampoco en profetas del siglo 10, 11, claro que no. Ya está escrita la verdad, ya Dios nos la dejó ahí y con esa nos va a juzgar, no con nuevas verdades ni con nuevas revelaciones. Entonces, la edificación que tiene un ser humano que se dice estar en la verdad es solo a través de los apóstoles de Cristo que ya está escrito en el Nuevo Testamento y solo a través de los profetas que están escritos en el Antiguo Testamento, donde obviamente que la piedra principal es Jesucristo mismo, como lo dice aquí en Efesios. Entonces no son nuevas revelaciones. A veces en el catolicismo, para escudar sus dogmas y su tradición oral, dicen, ellos no tenían la Biblia en la mano, pero entonces sí tenían la Biblia en la mano, tenían todo el Antiguo Testamento, que desde Génesis hasta Miqueas habla de Jesucristo, y nomás hablaban de Jesucristo, porque en todos los textos del Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo. El tabernáculo era figura de Jesucristo, el altar era figura de Jesucristo, el altar de bronce era la cruz de Jesucristo, los sacrificios eran figura de Jesucristo, todas las cortinas del tabernáculo, lo blanco, lo azul, lo rojo eran los colores de Jesucristo. Todo tiene revelación de Jesucristo, todo lo que hablaban de que nacerá de una virgen, el Salvador del mundo, lo dice ahí en el libro de Miqueas. También, o sea, todo habla de Cristo. Isaías es el profeta mesiánico. Habla de Jesucristo, entonces en el capítulo 53 habla de su sacrificio en la cruz con lujo de detalle, lo que él sufrió.
Entonces no tenemos que buscar verdades aparte, ni de Cristo y de Sión viene la ley, que ya vimos que es de su boca y que ya vimos que es espiritual. Entonces, por eso los apóstoles, dice en 2 Corintios Pablo, capítulo 1, verso 13, porque no nos escribimos otras cosas de las cuales ya leen ahorita y también las entienden ahorita. Y espero que hasta el fin las entenderéis. ¿Cómo el apóstol Pablo le va a decir al pueblo? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es de Cristo y lo que estamos escribiendo nosotros son las nuevas revelaciones que Dios nos está dando de lo que va a quedar para las iglesias hasta el día del fin. Nada más lo nuestro, que ya dijo Dios que nada más de los judíos va a salir la ley, nada más de Sión va a salir la palabra de Jehová y va a quedar establecida. Entonces estas cartas las estamos haciendo llegar, copéenlas, háganlas llegar a otras iglesias y es lo que estuvieron haciendo los apóstoles. Nada más lo de ellos es la verdad que Dios separó, porque cada quien anda inventando sus propias verdades, también pasó en el siglo I. También regañó mucho Pablo que andaban muchos adulterando la sana doctrina. Entonces ellos eran los únicos encargados de cuidar la sana doctrina, de establecer la sana doctrina y que Dios la dejó en la Biblia hasta que saliera hasta el siglo V. Pero en los primeros siglos Dios la estuvo manifestando por su Espíritu Santo en revelaciones a sus líderes en espíritu y en verdad, porque Él es un Dios que habla y es un Dios que revela la verdad, como lo dijo Cristo, el Espíritu de la verdad. Es por eso que en Gálatas capítulo 1, verso 8, Pablo dice, si uno de nosotros los apóstoles que Dios dejó, un día se llena de demonios y viene con un evangelio diferente porque ya viene contaminado su alma por pecador, cayó de la gracia, o si un ángel del cielo como Gabriel y Miguel que han venido para traer misiones, para revelar a Jesucristo nada más, ahora vienen y dicen que sigan a una virgen, o que sigan a San Judas Tadeo, a San Charbel o a otros, ese es un evangelio diferente, por el cual nosotros no les hemos anunciado que van a venir personajes. Y de hecho Pablo anunció que se iba a aparecer como ángel de mentira Satanás para engañar y cambiar el evangelio como lo ha hecho en la católica. Dijo que él se pone como ángel de luz, se aparece como Jesucristo, se aparece como Gabriel, se aparece como Miguel, se aparece como Virgen de Guadalupe, como Virgen de Lourdes, como Virgen de esto, del otro, se aparece como Virgen de cabello negro, prieta, para los lugares donde son de oscura piel, se aparece con aperlada como la de Guadalupe para los morenitos de México, como somos nosotros, se aparece güera de ojos verdes como los de Francia, güeras de ojos azules como Lourdes, como la de Estados Unidos, se aparece como cada quien la quiere ver y dice, esta sí es nuestra, para engañar al pueblo que tenemos o que tienen ellos una mamá en el cielo que los cuida. Y ese es un evangelio diferente. Ese es un evangelio no apostólico. Y dicen que es una iglesia apostólica, nada más es romana, porque apostólica no es la católica. Si fuera apostólica, le harían caso a Pablo, que dijo Cristo que nada más de ellos saldría la verdad, que dijo Cristo que la verdad es de su boca y se la dejó nada más a gente de Sión, a gente judía, no a gente italiana de Vaticanos. No, él se la dejó a gente judía y que nadie cambiara nada, lo dice en Deuteronomio, lo dice en Apocalipsis. Ni agreguen ni quiten nada de lo que yo dejé como Biblia en mis 66 libros. No agreguen nada. Entonces aquí están anunciando un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio diferente? Que hay una corredentora, que hay una dadora de gracia también en el cielo, que hay una reina del cielo también, que hay una que intercede todo día y noche delante del Hijo y que escucha a todos los seres humanos por todo el mundo. ¿Cómo es posible que le den un lugar de una diosa a un ser humano que es un ángel? El ángel Miguel, lo pueden leer en el libro de Daniel, tardaban 15 días en ir a entregar un mensaje porque tenían lucha espiritual contra los principados de esos países. Es decir, Gabriel y Miguel pelean contra Satanás y sus ángeles, que son principados poderosos, y luchan espada, y luego pasan y entregan un mensaje a un humano de Dios. Y Dios permite estas luchas para que sabemos que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, no los conformistas y los comodines. Entonces, si nosotros conocemos esta revelación bíblica y es verdad, ¿cómo creen que Gabriel, peleando con Satanás 15 días, va a estar escuchando que le están pidiendo en Rusia, en Rumania, en Argentina, en México, en Brasil, que le están pidiendo intercesión? Si él no escucha, no es Dios. Él está peleando con un demonio para dejar un solo mensaje. ¿Por qué no puede estar en todas partes al mismo tiempo? ¿Cómo le van a pedir a un ser humano que murió como la Virgen María y que está en el cielo, que se anda apareciendo en todos lados y que escucha la oración de todos? Pues no es diosa. Por eso el evangelio original de Cristo dice que solamente Dios escucha a todos y que solamente Dios intercede por todos, que es Jesucristo, y que solamente Dios ayuda a todos porque es el único que puede. Nada más Él. Eso es lo que dice Apocalipsis hasta Génesis, o de Génesis a Apocalipsis, que solo Dios puede y que solo Dios escucha y que solo Dios atiende y a través de su Hijo y nadie más.
Eso es lo que dicen los profetas y eso es lo que dicen los apóstoles, del cual dijo Dios que dejaría su palabra con ellos, lo dijo en Isaías 2:3. Entonces, ¿por qué estamos escuchando nuevos hombres y nuevos dogmas y nuevos sacramentos y nuevas versiones? Ese es un evangelio diferente de mentira, que la gente, aunque cree y están apasionados por su religión, sufren por el pecado, sufren por el dolor de tener resentimientos contra otros seres queridos, resentimientos contra amigos del trabajo, resentimientos con compañeros de la escuela, resentimientos con amores perdidos, de noviazgos en traición, infinidad de maldad en el corazón humano, y dicen yo creo en Jesús y yo creo en Jesús, pero no pueden ser libres de esas maldades porque no tienen la verdad en su corazón. Es por esto mismo que el apóstol Pablo nos dijo claramente en el segundo libro de Corintios capítulo 11 verso 4, que si venía alguien predicando otro Jesús que el que ya les había predicado solo Pedro, Pablo y Juan, o que si recibían otro espíritu que el que una vez recibieron, que era el Espíritu Santo, o si recibían un evangelio diferente, que la Virgen también intercede y cosas así, que el que habían aceptado primero, que solo Jesús es el que intercede, dice, pues ustedes son los que lo toleran y para su propio mal es que lo están tolerando. En la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, o que leen los católicos, dice así, obviamente en 2 Corintios 11:4, ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del Espíritu Santo que ya recibieron, y un evangelio diferente del que ya aceptado. ¿Cómo podemos ejemplificar este texto? Les dice el apóstol. Nosotros ya les predicamos que Jesucristo murió en una cruz y que ese sacrificio fue suficiente para que Dios Padre lo aceptara como el pago eterno de los pecadores que aceptan a Cristo, el que murió por ellos. O sea, si alguien acepta que Cristo es el que murió en una cruz por él, por sus pecados, y entonces en gracia, agradecimiento a esa salvación, porque ese es el pago que demandó el Padre, y Él pagó por nosotros, entonces yo recibo a ese sacrificio como mi Salvador, como mi Señor y como mi Dios, a Jesucristo, y me comprometo con Él, tomarme fuerte de su mano, con ayuda ya, como nací de nuevo en el Espíritu, al yo aceptarlo por Señor, y aceptar que su sacrificio es el que me salva, y no mis bondades, ni mis buenas obras, sino que su sacrificio es el único que puede darme salvación. Entonces el Padre pone en mí su Santo Espíritu y Él es el que me va a revelar toda la verdad desde Génesis a Apocalipsis. Y Él es el que me va a ayudar con gracia de Cristo a que yo venza los pecados que moran en mi carne para ya no pecar más y no sufrir por las consecuencias de este. Entonces, pero si llega alguien y me dicen, fíjate que Jesús es Jesús de la misericordia, fíjate que Jesús es el Jesús del Sagrado Corazón de Jesús, entonces yo les diría, ¿qué acaso Jesucristo no es aquel fiero varón valiente que se mantuvo santo hasta el fin y que murió en una cruz por nosotros sin abrir su boca? Siendo Él justo, siendo Él limpio de pecado, siendo Él sin maldad, prefirió tomar nuestro lugar callando como si fuese culpable para que fuera crucificado, solo por amor a nosotros, que ese no es el Cristo que estamos predicando, que es un Dios fuerte, poderoso y hermoso, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como nos dicen los apóstoles de Cristo, que nada más Él es el único mediador entre los hombres. Entonces, ¿por qué ahora me hablan ahora de un Jesús de la misericordia, que puso a su mamá en el cielo como reina y le puso una corona en la cabeza, y que puso a su mamá ahí para que todos intercedamos a través de ella, y que puso a su mamá, el Jesús de la misericordia y el Sagrado Corazón de Jesús, llevó a su mamá al cielo volando sin morir, y la puso ahí en el cielo entre el Padre y Él, y la puso como reina de los cielos, ese Jesús de la misericordia, y entonces la puso Él ahí para que todos los católicos le estén pidiendo a ella para que intercedan delante de Jesús de la misericordia, y que ella tiene el poder de oír todas las oraciones de todos los creyentes, y que a ella la carguen por todas las calles en cada año en peregrinaciones para ella, y que a ella le hagan todos los templos a nombre de ella, todos los nombres que ella tiene de todas las apariciones de colores diferentes, de ojos de color diferente, de cabello diferente, de cambio de piel diferente y de vestiduras diferentes. Bueno, y que todos sean venerándola a ella. Entonces, Jesucristo nos está cambiando el evangelio que los apóstoles dijo que nadie nos lo podía cambiar.
Entonces, obviamente, Cristo Jesús diría, es que ese Jesús de la misericordia, ese Jesús del Sagrado Corazón es un demonio, es un falso espíritu que engaña a la gente, diciéndoles que también hay una virgen y se anda apareciendo un espíritu de mentira que ya mi apóstol Pablo les dijo que no creyeran, que se disfraza como ángel de luz para cambiar el evangelio. Pero como a la humanidad quieren oír que allá en el cielo hay papá, mamá, hijito, divinos, pues qué bonita familia. Entonces mamá me cuida, me protege, porque como aquí en la tierra papá nos pegaba con el cinto y nos evitaba salir a la calle, que era muy drástico. Estoy hablando de las generaciones pasadas, porque los padres de estas últimas generaciones están peor que los hijos. Pero los padres de las antiguas generaciones que yo alcancé a vivir gracias a Dios, nos pegaban, nos disciplinaban y nos evitaban salir, a veces hasta injustamente, pero lo hacían y nos ayudó en la vida. Bueno, entonces nos protegíamos con mamá, porque el corazón de mamá es un pan suave, mamá es puro amor, mamá es pura bondad, entonces mamá nos protegía. Entonces, ¿cómo Satanás nos va a engañar? Ay, pues hay una mamá en el cielo que nos cuida a todos juntos, nos protege y que ella nos va a ayudar a llegar al cielo porque todos pecamos, pero ella como es buena, ella nos va a defender. Claro que no. Eso es una fábula inventada por el diablo, creída por las generaciones católicas, porque adulteraron el evangelio original, entraron en ceguera espiritual y tienen 1.500 millones de almas en oscuridad. Y eso es muy triste, porque no han entendido que Dios dijo bien claro que su ley sale de su boca y que de Sión saldría la palabra de Dios, nada más de los judíos, y que Dios y Cristo mismo dijo en los evangelios que de él se habla en los salmos, se habla en los profetas, se habla en la ley, nada más de él. Entonces, cuando no nomás hablamos de Cristo, tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo, si tú lees desde Mateo hasta Apocalipsis, los apóstoles nada más hablaron de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo, y seguían hablando de Cristo y de Cristo y de Cristo. Nunca hablaron de vírgenes, nunca hablaron de santos, nunca hablaron de muertos para pedir intercesión. Y estamos hablando que hay libros que se escribieron en el año 95 del primer siglo. Estamos hablando que Juan, supuestamente el discípulo amado que María vivió con él, en la casa de él, que de ahí toman esa falsa doctrina los católicos de decir que es la mamá de todos porque se la dejó a Juan en la cruz, como mamá, que viene siendo la figura para que todos los católicos digan que es la mamá de todos, que es un grave error obviamente. Bueno, entonces, ¿por qué ese hijo, Juan, no escribió que ella se fue volando al cielo sin morir? ¿Por qué tardó 1950 años el Papa Pío X en decir que ella ascendió sin morir cuerpo y alma, entró al cielo? ¿Por qué tardó 20 siglos en revelarle Dios eso a un Papa? Pues porque es mentira. Eso lo hubiera escrito el mismo apóstol Juan, si eso fuera relevante, porque eso sería una doctrina diferente de los apóstoles. Los apóstoles nadie enseñó eso en ningún texto en la Biblia, más a los católicos lo enseñaron y lo confirmaron hasta el siglo XX. Igual en el siglo XVI que ella fue inmaculada, y en el siglo VII, VIII, no sé qué más. O sea, puros inventos que cambiaron el evangelio original que nos advirtió Pablo que no se cambiase. Por eso hay oscuridad ahí. ¿Que es muy bonito? Sí. ¿Que lo pueden defender? Sí. ¿Que los protestantes están equivocados? Sí, pueden decir lo que quieran. ¿Que es coraje? No, no es coraje. Estamos predicando lo que la Biblia dice, y dice que cualquier evangelio diferente está bajo maldición, el que lo enseñe, como que obviamente el que esté bajo él, porque están en ceguera espiritual. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en un evangelio diferente? Porque aunque me hablen de Jesús, porque aunque me hablen del Dios del cielo, porque aunque me digan que yo tengo el Espíritu Santo, de mi boca salen sapos, de nuestra boca salen sapos, cebollas, ajos, es decir, malas palabras que no edifican a los que nos escuchan y que sí nos mantienen en contienda, en división, que hacemos daño a los demás por las palabras hirientes que sacamos de nuestra boca, pero que vamos a misa y que vamos por una Eucaristía y saliendo de ahí volvemos a pelear con nuestra pareja, volvemos a pelear con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos y compañeros de la escuela, sacamos palabras hirientes, palabras vulgares, palabras corrientes, que lo único que mostramos es que no tenemos a Cristo en el corazón, que no tenemos el Espíritu Santo que nos esté cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, pero así creemos que como quiera tenemos a Dios porque nos dijeron que de niño nos bautizaron y que de adolescente nos confirmaron
y que con la Eucaristía no lo estamos comiendo con no es pan, sino es sangre. O sea, somos como caníbales, comemos carne humana y tomamos sangre humana en un rito religioso que ha sido impuesto porque no entienden la palabra espiritual, los líderes, porque están en oscuridad, precisamente por haber adulterado el evangelio original. Y esto es muy triste, esto es muy triste. Es por eso que en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dice el apóstol que casi todas las epístolas que Pablo escribió, que nosotros tenemos en la Biblia, que son muchas, hablando en ellas de estas cosas, de las cosas doctrinales de los apóstoles, de la ley y la verdad de Dios, que salió solo de Sión, de ellos, dice, hay algunas difíciles de entender, porque son muy espirituales, que hay que tener muy buena comunión con Dios, estar en santidad para que haya revelación de Dios a nosotros, y no estar jugando con Él en pecado, no lo podríamos entender, aun y que lo hubiéramos conocido en espíritu y en verdad. Debemos mantener una relación en santidad con Dios para entender la Biblia. Dice, la cual los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué significa indocto? Que no leen la Biblia a pesar de que tienen el Espíritu Santo. Y como no leen la Biblia a pesar de que tienen el Espíritu Santo, no pueden llegar a conocer a Dios porque Dios se revela a través de esa Biblia. Y no pueden conocer los principios morales de Dios porque Dios los deja establecidos en esa Biblia. Y no pueden entender el proceso de purificación y santificación que Dios está haciendo en su vida porque no leen la Biblia. Entonces no entienden lo que está pasando con ellos. Esos son indoctos. Y los inconstantes son aquellos que están coqueteando con el pecado y luego van y se arrepienten al altar y luego coquetean con el pecado y así están todo el tiempo. Entonces no pueden santificarse, no pueden crecer en la verdad, no pueden crecer. Ellos mismos matan la presencia del Espíritu Santo en ellos, es decir, ellos mismos hacen que mengue la manifestación de Cristo en ellos, la manifestación del Espíritu Santo en ellos, con lo cual se les quita el apetito de leer la palabra, se les quita el apetito de buscar a Dios, y aumenta más el apetito de su carne de buscar el pecado y las cosas mundanas, y que los mantienen lejos de la verdad y lejos del crecimiento espiritual, lejos de la santificación que Dios está haciendo en un proceso de crecimiento y paulativo. Entonces ellos cuando leen la Biblia la entienden mal, aunque hayan una vez nacido realmente en espíritu y en verdad, pero como son indoctos que leen poco y como la tuercen por andar pecando y porque no oran, no tienen una disciplina de oración para alimentar su espíritu con la presencia de Dios, cambian la interpretación que ellos al leer hacen de la Biblia, entonces toman los versos a su favor para justificar su pecado, para sentirse bien, y en el caso de las doctrinas falsas, como en el catolicismo, no la entienden. Ellos leen las epístolas y no las entienden. Tienen que ir a buscar a ver quién es el líder de la célula o quién es el que está encargado de explicarles eso, y lamentablemente les explican torcido, porque tampoco tienen al Espíritu Santo porque han adulterado la doctrina y les enseñan cosas diferentes, que es por eso que no crecen y siguen sufriendo por el pecado. Pero aquí dice el apóstol Pedro que por esos indoctos y esos que tuercen las escrituras se llegan a perder otra vez, para su propia perdición en la maldad. Entonces aquí el apóstol Pedro dice que hay que entender la escritura muy bien y que depende mucho de leerla todos los días y de estar llenos de oración, llenos del Espíritu Santo y de no pedirle a ningún otro ser del cielo, porque eso sería ceguera espiritual. Aunque nos postremos, aunque le pidamos y aunque la leamos, no la vamos a entender y va a ser nuestra propia perdición. Entonces es bien importante entender que la verdad solamente son hombres judíos y solamente lo que ya dejó Dios en la Biblia. Claro que van a argumentar muchos en el catolicismo que los católicos son los que juntaron el canon bíblico de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pues claro que sí. Si tú puedes ver el Antiguo Testamento, Dios usó al rey Ciro, Dios usó al rey de Babilonia, y Dios usaba a los ejércitos enemigos para imponer sus disciplinas, para imponer sus juicios a su pueblo amado, para que entendieran que Dios no es un Dios de juego. Entonces Dios va a usó hasta con Sansón, el cráneo de un burro para matar a cientos y cientos de hombres, de filisteos, con solo la fuerza de Sansón. O sea, y usó un burro para hablarle a uno de sus profetas, a Balaam, que dejara su corazón porque quería vender al pueblo de Dios como lo hizo más adelante. Entonces Dios va a usar a una ballena para sacar también a Jonás del mar y llevarlo a predicar a Nínive. Dios toma lo que Él quiere en su creación para manifestar su gloria, y eso todavía le da más gloria a Dios, que porque la iglesia, la mayor parte de la iglesia estaba engañada en el catolicismo,
Pues claro que él utilizó, que tenían en posesión, pero ellos se habían entrado a oscuridad por andar cambiando doctrinas, pero ellos tenían en posesión las cartas apostólicas. No las tenía un grupito que sí estaba convertido a Cristo en una montaña, las tenía la iglesia que se transformó en el siglo III por el engaño de Constantino y el demonio, y que puso un papado un principal en Roma. Desde ahí empezaron a adulterar la doctrina, desde ahí empezaron a cambiar la doctrina, desde ahí se empezaron a apartar de Dios, y lo fueron haciendo los siguientes concilios, imponiendo nuevos dogmas, cambiando las verdades bíblicas y las apostólicas que ellos presumen tener. Y como ellos tenían en posesión los pergaminos, pues ¿a quién Dios iba a poner en su poder soberano? ¿A quién iba a mover para que dijeran, esta es mi Biblia que le voy a dejar a todos mis verdaderos hijos, que en el futuro la van a estar leyendo hasta la última generación? Pues el único que tiene Dios, que de una forma sobrenatural, que los hombres ni siquiera entienden, Él acomoda las cosas. No es porque ellos fueran los elegidos santos y que estaban haciendo la verdad. Tanto es así que los mismos canon bíblico que construyeron los mismos católicos y que están en la Biblia para bendición de los verdaderos hijos, sin importar apellido doctrinal, simplemente que estén en la sana doctrina, pueden ser bautistas, metodistas, pentecostes, pero que estén en la verdad, todos ellos que gozamos de la sana doctrina y de la sana interpretación del Espíritu Santo, es una bendición esos libros que provienen de los apóstoles de Dios, no de los católicos, de los apóstoles de Dios, que por llevar la secuencia en la multitud cristiana en el siglo III lo tenían en posesión, obviamente la Iglesia de Cristo, pero cuando se convierten a católicos siguen teniéndolos en posesión. Pues claro que Dios los usó para que los juntaran y los dejaran para bendición de sus verdaderos hijos por todas las generaciones, y que todos yo vengo del catolicismo, pero ya me convertí en espíritu y en verdad y gozo de la revelación divina. Entonces, por eso mi vida ha ido transformando. Se fue el alcohol, se fue el cigarro, se fue incluso drogas, se fue todas las cosas que en un tiempo sexo ilícito pecamos en contra de nuestro santo Dios y que nos hacía estar sufre y sufre y sufre. Ya somos libres de eso y de muchas otras cosas. La maledicencia en nuestra boca, las malas actitudes con los semejantes, todo eso Dios lo va eliminando en un proceso de santificación. Pero si estoy en una falsa doctrina, sigo siendo el mismo, peleándome por mi religión y defendiendo la capa espada y hasta de una forma impía y violenta, y no es correcto. ¿De qué me sirve defender lo que no me está dando vida, nada más porque es una tradición? Y Cristo no es una tradición, es un Espíritu Santo hermosísimo que da vida al que quiere escucharlo. Entonces, es tan importante entender que el canon quedó sí en el siglo V por el catolicismo, porque ellos son los que tenían los pergaminos, y Dios dispuso de una forma sobrenatural cuáles se iban a quedar, para que se juntaran los 666, que es el número de Cristo, el Verbo. El 6 es el número en la Génesis, vemos que al sexto día se formó el hombre, entonces el 6 es el número del hombre, del ser humano. El 66 es un ser humano único, por eso es doble el 6, es un ser humano que es santo, nace santo, vive santo y muere santo, es el único Dios Hijo, pero en carne humana, viviendo como humano, muriendo en una cruz como un ser humano, sufriendo todo como un ser humano para salvarnos, es el 6-6, y sabemos que el 3-6 es el hijo del diablo, es el anticristo. Es por eso que ahí confirmamos también en esa doctrina, que ahorita no voy a hablar de esa doctrina, de esa enseñanza espiritual, que 73 libros católicos no lo son el número de Cristo, son 66 libros, pero tenemos un trasfondo doctrinal que estoy hablando. 6 el hombre, 66 el verbo y 3-6 es el hijo del diablo. Entonces, ¿qué es el anticristo? Bueno, el diablo para manifestarse en el último tiempo, porque la Biblia dice que todos, mientras no tengamos a Cristo, somos hijos del diablo, o somos guiados por el diablo, o controlados por el diablo. Pero me refiero al anticristo como 3-6, y está escrito en la Biblia. Muy bien. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos. Vamos a continuar en otro próximo video con la segunda parte de este proyecto, de entender cuál es la verdad absoluta de Dios como la Biblia lo establece, que ella es la verdad, para que ya no sigamos siendo engañados por doctrinas falsas, por muy grandes que éstas sean, por muy bonitas que éstas sean,
por muy apasionados que sean por ellas, y también por muy conocedores de la Biblia que parezcan ser los líderes, pero que no van conforme a lo que está escrito. Eso es lo que los delata, que son falsas, que además el fruto es que la mayor parte de la población que están en esas religiones, más del 90%, se están muriendo por el pecado. ¿Por qué digo más del 90 y no todos? Porque dentro del 10% hay muchos que viven moralmente, entre comillas, bien, o sea, porque tienen buenos valores, y entonces se confunden de que ellos sí están en la verdad cuando tampoco lo es. Pero yo hablo del 90 porque yo quiero que vean que donde no está la verdad, el fruto es muy evidente de cómo se están muriendo por el pecado. Muy bien, Dios los bendiga. Continuamos hasta la próxima.